Hola, bienvenidos a este curso de mecánica cuántica. En esta primera sesión vamos a estar viendo algunas bases, un poquito de historia y vamos a comenzar mencionando que el temario en el que nos vamos a basar es básicamente el que tiene la estructura del libro de Griffiths de Introducción a la Mecánica Cuántica. Sin embargo, otros dos libros que nos interesa recoger algunas ideas de ellos es el Koen-Tanusdi, así como el de Sakurai de Modern Quantum Mechanics o Sakurai. En este caso lo que tenemos es que las ideas básicas y toda la estructura vamos a seguir y en ocasiones les voy a recomendar alguna pequeña lectura sobre de estos libros. Todo el tiempo vamos a tener en la descripción en qué parte vamos, así es que ahí va a estar señalado. Vamos a comenzar distinguiendo que mientras que a nosotros nos interesa hablar de mecánica cuántica, los antecesores de la mecánica cuántica es lo que conocemos como la vieja teoría cuántica. La primera idea que se menciona siempre históricamente proviene de Max Planck, que en 1900, por allá en octubre, describe lo que es un cuerpo negro, en lo que él pensaba que era una ficción. Max Planck se dedicaba a cosas primordialmente de mecánica estadística, que también habían sido estudiados por otros personajes, tales como el mismo Maxwell y Ludwig Boltzmann, ¿no? Entonces, recuerden que aquella curvita que aparecía tal vez en términos de longitud de onda, de frecuencia, y que tal vez esto era la cantidad de energía que emitía un cuerpo negro por unidad de área, por longitud de onda. Entonces tenía cierta forma que no era descrita adecuadamente y que indicaba que había un lugar en donde más emitía ese cuerpo de acuerdo a la temperatura y otras leyes que están asociadas a esto, ¿no? En realidad que si es una temperatura distinta estaría emitiendo tal vez a longitudes de onda más cortas, etcétera. Si bien es la primera mención que se hace a la idea de cuantización, tiene antecesores de que viene explicando en primer lugar la idea de emisión de cuerpo negro, que es esa idealización que había sido sugerida por Gustav Kirchhoff, ¿no? Entonces, en particular, Kirchhoff generó la idea de cuerpo negro, se estudió a qué debía corresponder este espectro, y junto con Bunsen, en realidad, lo voy a mencionar de una vez también, ellos habían logrado interpretar qué es lo que había encontrado un personaje muy importante para la espectroscopía. Entonces vamos a poner aquí antecesores de la idea de Planck, o que explica, digamos, lo que había generado Fraunhofer, que es muy conocido porque dio inicio a la espectroscopía. Él se dio cuenta de que había ciertas líneas en el espectro que observaba tal vez de la luz del sol. Ellos explicaron que básicamente lo que se estaba observando eran como los tipos huellas dactilares de los elementos, y en particular, además, posteriormente, ese tipo de líneas, en especial solamente para el hidrógeno de manera exacta, fue descrito por Niels Bohr de manera pues muy exitosa, ¿no? Sin embargo, Niels Bohr se basó ya básicamente en las ideas fue seguido pues por Einstein y digamos por Niels Bohr más o menos en estos años. Einstein describiendo lo que es el efecto fotoeléctrico, es decir, otro antecesor de las ideas esta era el efecto fotoeléctrico. Este había sido descrito o descubierto tal vez por Gustav Hertz, otro Gustav, y algunas ideas sobre de que tal vez la energía estaba discreta también, como antecesor posee al mismo Boltzmann, ¿no? Que llegó a mencionar que tal vez la energía en los sistemas no tenía que darse de manera continua, sino de una manera discreta, y esa es precisamente la idea de los cuantos, que fue utilizada de manera exitosa por Einstein para describir lo que es el efecto fotoeléctrico, y para Niels Bohr describir, ya con esa idea formada de ellos dos, de Einstein y de Planck, pues lo que son las líneas de emisión del átomo de hidrógeno.
Pero posteriormente, obviamente, esto es lo que se conocería como le vamos a llamar aquí la vieja teoría cuántica. Obviamente no son los únicos personajes que metieron mano en todo esto. En particular, podemos situar aquí a personajes como Sommerfeld, eh, que digamos eh, modificó la idea de cómo eran las órbitas en el átomo de Bohr. Actualmente también sabemos que la idea de Bohr no es correcta, sin embargo ciertas reglas sí se siguen en la misma mecánica cuántica después de que se tipo desechó lo que le llama la vieja teoría cuántica, ¿no? Sommerfeld entonces hizo también ahí sus contribuciones, otros personajes, en particular Wolfgang Pauli ya se encontraba haciendo algunas contribuciones cuando aparece lo que es la teoría cuántica ya en una forma moderna, digamos, ¿no? Entonces ese se debe a Heisenberg principalmente, pero también hubo personajes que hicieron contribución a esto originalmente en la formulación de Heisenberg, coterráneos de él, en particular él trabajaba con Max Born, abuelo además de Olivia Newton-John, aquella que salía con John Travolta en la película de Vaselina, y Paul Jordan, entre otros, ¿no? Entonces ellos formaban parte de lo que se le dio a conocer como la Escuela de Göttingen, y esto llegó en 1925, y a eso ya le podemos poner lo que le llamamos a eso sí le podemos llamar ya mecánica cuántica. Entonces en este caso provino, eh, aparentemente el nombre de mecánica cuántica surgió antes incluso de esta formulación. Un año antes Max Born, él dice que en algún momento que él llegó a comentarlo como tal en algún artículo, porque se iba a tener que tener unas nuevas reglas. Ya era claro desde antes de que no estaba funcionando del todo estas ideas, de por qué se daba de manera correcta estos fenómenos descritos por ellos, ¿no? En los cuales no vamos a entrar. Bueno, también hubo otros personajes, Henry Compton, por ejemplo, el efecto Compton y todo ese tipo de situaciones que si se llegan a dar en el curso, vamos a remitir a sea que recuerden a través de lecturas como los tipos de los libros de Beiser o de Iceberg sobre física moderna, o haríamos algún pequeño cálculo aquí al respecto. Decíamos entonces, en 1925 ya surge la mecánica cuántica, en 1926 surge la versión de Schrödinger. Además él mismo demuestra que las versiones de él y de Heisenberg son equivalentes, sin embargo la que toma fama, digamos, es la de Schrödinger, porque digamos que tiene un mayor atractivo físico y de interpretación. Sin embargo, es a través de ella, de la ecuación misma de Schrödinger, es que de lo que surge ahí, en particular la idea de función de onda, que no se tenía necesariamente en la versión de Heisenberg. Es ahí donde se dan ciertas situaciones que tocan lo filosófico, ¿no? Sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica. Sobre todo eso vamos a estar hablando constantemente en el curso, seguramente. Obviamente de ahí también ya surgen otras cosas, ¿no? Versiones más modernas de la mecánica cuántica o no sé, Dirac también hace algunas contribuciones por aquí. En particular también él rehace o se da cuenta de que existe esa conexión entre las dos versiones de mecánica cuántica que son equivalentes. También él propone un poco después, 1928, su ecuación famosa que dicta comportamientos tal vez de electrones, por ejemplo. Y de ahí esto motiva a las formulaciones de lo que le llamamos teorías cuánticas de campo eventualmente, de las cuales se fueron dando cuenta de esa necesidad personajes como el mismo Pauli, Weisskopf, etcétera, ¿no? Y que llevaron a desarrollos posteriores para identificar las fuerzas fundamentales de la naturaleza, de otras índoles, o dar descripción teórica de ellas más bien, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a situarnos hasta aquí. Mayormente, en la cuestión de interpretación tampoco vamos a acostumbrar sumergirnos en eso. Sin embargo, esperamos que al final del curso sí hablemos un poco al menos sobre ideas
de otros tipos de versiones o de interpretaciones de la misma mecánica cuántica más bien, que aunque sigan tal vez siendo descritas por la ecuación de Schrödinger, al interpretarlas puede ser que por ahí es donde surjan algunos avances necesarios para cosas muy modernas en la física. Pero eso lo estaríamos hablando después, muy al último, digamos, ya que sepamos usarlo. A nosotros nos interesa más bien entender lo que estamos haciendo a nivel de poder calcular y de hacerlo correctamente. Personajes como Feynman, como otras personas, han llegado a decir algo muy parecido a que nadie entiende la mecánica cuántica. Sin embargo, yo no me voy a meter en ese lío de epistemología, de qué significa entender. Entonces, para nosotros, entender va a ser la idea de que entendemos cómo usarlo y no de que entendemos alguna base que toca algo tal vez un poco metafísico o que tal vez sea importante para la física, pero para una índole más teórica profunda. Entonces nosotros vamos a irnos por la parte un poco operacional por el momento y hasta el último llegaríamos a tocar esos temas. Okay, entonces la idea va a ser que comencemos directamente con la ecuación de Schrödinger. Y esta ecuación vamos a poner de una vez qué forma tiene. Vamos a, por ejemplo, en la versión de hablar de función de onda, tenemos una cantidad que tal vez voy a pensarlo como unidimensional por el momento, que se llama la función de onda. Va a haber un operador actuando sobre esta cantidad. A este operador le vamos a llamar, es el operador hamiltoniano. Hay una correspondencia directa entre el hamiltoniano clásico y este operador. Entonces, hamiltoniano y este actuando sobre la función de onda va a ser IH barra por la parcial de esa función de onda que mencionamos con respecto al tiempo. Esa es una ecuación a grabarse. Es la ecuación de Schrödinger. En este lugar también nada más aparece este valor de h barra. En realidad h barra es lo que se conoce la constante original que propuso Planck sobre 2pi. Es mucho más útil estar utilizando el h barra en ocasiones para eliminar factores que se dan de 2pi en la interpretación de número de onda, etc. Y simplemente en la misma ecuación de Schrödinger, ¿no? Donde esta h, por cierto, es más o menos 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, teniendo unidades de acción, y donde h barra, entonces al dividir entre esto, que es más o menos el doble de pi, del valor de pi, si no recuerdo mal, esto da más o menos como 1.055 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Vamos a ver en su momento que esta idea de que esto es muy pequeño va a ser que solamente en ciertos regímenes extremos es cuando va a diferir de la mecánica clásica. También en su momento vamos a ver en qué lugares es donde empata, digamos, con la mecánica clásica, así como a qué le llamaremos una versión semiclásica de la mecánica cuántica. Sin embargo, por ahora esto todavía está quedando un poco lejano. Y decíamos que esta es la famosa ecuación de Schrödinger. Tiene ciertas propiedades, en especial tiene dos propiedades que nos interesan mucho, que es una sobre la linealidad, que es lineal la ecuación de Schrödinger. Vamos a ver, a mencionar un momento a qué nos referimos para especificarlo bien. Y además necesita el uso de números complejos. Si se fijan, en realidad aquí aparecen números complejos. Entonces son totalmente necesarios. El nivel al que vamos a necesitar los números complejos nosotros va a ser a un nivel muy simple. Digamos,
vamos a requerir algunas cosas fundamentales, como por ejemplo leyes cómo se operan los números complejos, etcétera. Vamos a mencionar los dos en este orden, estas dos propiedades que estamos mencionando. Vamos a comenzar con la linealidad. Una ecuación es lineal. Vamos a hablar a nivel de transformación, y vamos a compararlo con otras teorías que son importantes, ¿no? En particular, las versiones anteriores a la mecánica cuántica, podemos mencionar varias importantes. Vamos a mencionar la teoría de Maxwell, por ejemplo. En la teoría de Maxwell, como ustedes saben, como han visto, las ecuaciones de Maxwell toman esta forma. Lo voy a poner en términos de sistema internacional de unidades, por ejemplo. La ecuación de Faraday. Voy a poner primero la ecuación de Faraday, decía. Entonces el negativo de la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, lo voy a llamar campo magnético a eso, sin entrar en detalles. Y el rotacional del campo magnético va a ser igual a esta corriente más esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta versión lo que tenemos es que las ecuaciones de Maxwell en realidad son lineales. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos, ¿en qué sentido es la linealidad? De que si tenemos una ecuación en la que tengamos cierta solución a estas ecuaciones, digamos E1, un conjunto EB y ρ y J, a pesar, bueno, podría mencionar puro J casi, pensando en, pero sí tenemos que ponerlo por separado, las variables que aparecen aquí. Si tenemos si esta es solución, y si también lo es otro conjunto E2, B2, ρ2, J2, entonces la suma de esas dos, por ejemplo, E3 igual a E1 más E2, B3 igual a B1 más B2, y etcétera, para los otros dos de manera similar. Y si hacemos cualquier tipo de combinación lineal, es decir, si nosotros sabemos que esta ecuación, que este E1 satisface a las ecuaciones de Maxwell para cierto sistema, y que otro E2 también lo satisface, entonces podríamos tal vez multiplicar todas estas por la misma cantidad alfa, constante, y sigue siendo solución obviamente, porque lo que estamos haciendo, estamos rescalando todas las variables básicamente, por lo tanto se siguen cumpliendo las ecuaciones de Maxwell. También podríamos multiplicar por cualquier constante este segundo término y también seguiría satisfaciendo las ecuaciones de Maxwell. Y como estamos sucediendo todo, y en realidad, si nos damos cuenta de que si esto también son solución, o sea, si tanto esto como esto son solución, y nos damos cuenta que cada que pongamos algo como esto también es solución, siempre y cuando están multiplicados por las mismas constantes, a como lo pusimos, o sea, es decir, aquí este multiplicamos por alfa, este por beta, y si sucede que se sigue cumpliendo la ecuación de Maxwell, entonces estamos hablando de que es una ecuación lineal. Gracias a eso en particular es que podemos tener un sistema de comunicaciones en que todas las soluciones de ondas electromagnéticas propagándose para un mismo sistema puedan traslaparse y están reunidas todas porque simplemente satisfacen la ecuación de linealidad y podemos agregar canales de comunicación, etc. De una manera impresionante, ¿no? Entonces las ecuaciones de Maxwell son lineales porque podemos aquí poner un conjunto de soluciones y mientras sigan satisfaciendo las ecuaciones de Maxwell de manera individual, podemos formar otro conjunto en el que podemos agregar todas las posibilidades necesarias. Un ejemplo en que claramente no son lineales las ecuaciones, es decir, aquí lo que necesitamos también es definir qué son nuestras variables, en este caso son todas estas cuatro cantidades que pusimos, y eso es lo que define básicamente a una teoría.
Por ejemplo, las mismas ecuaciones de Einstein, que tienen una forma tal vez algo elaborada o tal vez un poquito exótica para alguien que no esté familiarizado con ellas, las ecuaciones de Einstein son altamente no lineales. ¿Por qué? Porque aquí podemos poner eh, lo que queramos que sea nuestra descripción, tal como en este caso más bien esas cantidades serían como parecidas a este J, por ejemplo, o al ρ, que estos serían las cosas que tienen que ver con fuente. Y por el lado izquierdo lo que tenemos es cantidades que están definidas exclusivamente en términos de este objeto que se llama la métrica, que es como el fondo de espacio-tiempo. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que la ecuación es altamente no lineal. ¿Por qué razón? Porque aquí aparecen multiplicaciones de la métrica. Entonces si ponemos como una de nuestras variables de interés lo que es la métrica, aquí tenemos multiplicaciones de métricas por derivadas parciales de la métrica, definiendo a este objeto y a este objeto. Entonces eso hace que si ponemos una solución no podemos sumar de manera directa porque lo que tenemos son multiplicaciones y es claramente no lineal. Entonces es un ejemplo ya de una teoría que es bastante fundamental e importante y es no lineal. De hecho vamos a poner mucho no lineal. Otro ejemplo de teoría no lineal, tal vez pueda sorprender un poco el mencionarlo, es la teoría de Newton de mecánica clásica. Mecánica clásica es no lineal. ¿Por qué razón? Porque lo que es la segunda ecuación de Newton toma esta forma y esto es el negativo de la derivada parcial de v con respecto a x. Digamos que estamos hablando de solo una dimensión. Esto es decir, masa por aceleración es igual a fuerza. Es decir, estamos hablando de que fuerza está definida en este caso como la derivada de este potencial con respecto a x. Entonces, en este caso, ¿por qué es no lineal? Porque esto es una función de x, es decir, lo que estamos pidiendo es que esto sea igual al negativo de esa derivada con respecto a x. Aquí la parcial indica que posiblemente esto pueda depender incluso del tiempo. Y claro que si tenemos cuestiones que sean simples, lo que vamos a tener es que lo pueda hacer lineal en la variable x. Es decir, nuestra solución es x como función del tiempo. Mientras que en este caso nuestras soluciones son e y b como función ahí de tiempo y espacio. En este caso es g como función de las coordenadas de espacio y de tiempo. Y en este caso nuestra variable que va a indicar una parte de lo que corresponde a lo que llamamos estado es x básicamente. Si esta relación logra generar que este término sea lineal, entonces esta ecuación se va a convertir en lineal. Entonces lo que necesitamos es una idea de, bueno, la idea de linealidad ya la mencioné hace un momento, pero vamos a especificarla, ¿no? En este caso lo que menciono por adelantado es que cualquier tipo de potencial, por ejemplo un potencial tipo proporcional a 1 sobre x, como podría ser el caso de estar describiendo algo totalmente radial, eh, como una fuerza tipo Coulomb o tipo gravitación newtoniana, entonces vamos a tener que eso no es lineal porque no puedes expresar, si tienes una solución 1 entre x1 y otra solución 1 entre x2 que lo cumpla, si las sumas te vas a dar cuenta de que no va a poder satisfacer las tres soluciones no van a satisfacer la ecuación de Newton, ¿no? La básica esta de segunda ley de Newton. Decíamos que es lo que define que un operador sea lineal. Es básicamente que o que una transformación sea lineal, que si está actuando, voy a pensar aquí sobre un vector. De hecho, nosotros vamos a estar pensando muchas veces en que tenemos como un tipo de espacio vectorial complejo. Claro que en realidad es un espacio de funciones, pero mucho de la terminología se va a asociar como en términos de vectores, y de hecho esa fue la idea precisamente de Paul Dirac, de pasar de la representación que llamamos de funciones de onda, tal vez como esto, pasar a una representación
de un vector de estado que solo depende del tiempo. Eso vamos a estar manejando en ocasiones de manera indistinta este lenguaje, y este es el lenguaje de los famosos QEDS de Dirac, y este es el lenguaje de función de onda original de Schrödinger, ¿no? Esta es una de las de tantas aportaciones que también hizo Dirac en su tiempo, y eso es aprovechando el hecho de que tiene un comportamiento muy similar a las ideas que tenemos usuales de vectores. Entonces, por el momento lo voy a manejar como vectores aquí, pero esto es válido para funciones, etcétera. Que una transformación lineal tiene que satisfacer en primer lugar que si tienes un vector, lo voy a llamar u, y lo multiplicas por alguna constante alfa, entonces tiene que ser alfa veces la transformación lineal solamente de u. Pero la otra propiedad que debe cumplir una transformación lineal es que ante la suma de dos vectores tengamos que la transformación tenga que ser igual a la transformación de u más la transformación de v individualmente. Entonces esto define lo que es una transformación lineal. Si no cumple con esas dos propiedades, no lo es, y podemos estar hablando de operadores lineales o de operadores no lineales. Muchas veces lo que se hace también es que esto se especifica en términos de solamente una transformación, pero en realidad engloba las dos. A mí sí me gusta hacerlas específicas, de manera que dices que si tienes un vector multiplicado por alfa, por una constante alfa, más otro vector multiplicado por la constante beta, tengamos que tener que esto sea igual a la transformación, perdón, aquí sería alfa veces la transformación de u más beta veces la transformación de v. Obviamente si nosotros ponemos, por ejemplo, beta igual a 0 y alfa igual a 1, bueno, beta igual a 0, más bien, tendríamos que se llega con beta igual a 0, llegas a esta relación de arriba, y con alfa y beta igual a 1 llegas a la ecuación de abajo, o simplemente redefiniendo u primado y v primado. Entonces este engloba las dos anteriores, pero tal vez es más fácil mentalmente manejar de manera individual estas dos propiedades, pero es lo mismo. Voy a poner aquí unos ejemplos, ahí lo responderán ustedes. Bueno, sin embargo, obviamente de una vez les voy a comentar, así como dijimos, en este caso, por ejemplo, dijimos que esto sí era una teoría lineal en sus ecuaciones. En este caso dijimos que no. ¿Por qué razón? En este caso, lo voy a mencionar de una vez y ya se ponen a pensarlo ustedes, por qué sucede esto, de que esta segunda ley de Newton sí sería lineal, solamente lineal solo si el potencial cumple con la propiedad de que sea de la forma más general ax cuadrada más bx más c. ¿Están de acuerdo? Porque al derivarlo nos otorga algo que es lineal, y así imaginarán que eso implica, o que implica eso, mientras que los operadores diferenciales puestos de esta forma sí son lineales automáticamente. ¿Por qué razón? Porque el operador de derivada, simplemente, esas son básicamente dos reglas de derivación automáticas, ¿no? Si tú pones alfa multiplicado por cierta variable, por ejemplo y, esto es alfa de y. Es decir, se transformó solamente la variable y alfa quedó por fuera. O si pones un y más un z, donde estas son variables, entonces lo que tienes es que es el diferencial de y más el diferencial de z, por ejemplo. Entonces las derivadas, así como las integrales, porque también las integrales también cumplen con esa propiedad, si están puestas de esta forma, automáticamente cumplen con linealidad. Voy a poner algunos ejemplos para que lo respondan más tarde. Voy a poner unas ecuaciones sencillas. ¿Cuáles son lineales de estas ecuaciones? Y ya ustedes me dirán.
Claro, aquí voy a referirme, le voy a llamar phi, cuáles ecuaciones son lineales en phi. Entonces aquí voy a poner la segunda derivada de phi, por ejemplo, con respecto al tiempo, más cierta función que sea de x y del tiempo igual a 0. Otra ecuación, perdón, que sería hablar de la derivada parcial de phi con respecto al tiempo igual a cierta constante por la segunda derivada de phi con respecto eh, a x, por ejemplo, donde phi es una función de x y de t en todas estas que estoy poniendo, que creo que, si no recuerdo mal, esta se llama ecuación de difusión, que tiene como caso particular una difusión de calor, ¿no? O aquella ecuación histórica de Newton, por ejemplo. Esta de aquí sería la parcial de phi con respecto al tiempo por la parcial de phi con respecto a x más la misma función igual a 0. Pregúntense si es lineal en términos de phi o actuando sobre phi. La misma ecuación de onda, podríamos preguntarnos, esta ecuación es muy importante, es una ecuación que todo físico debe conocer. ¿Es una ecuación lineal o no lo es? Y por último, alguna ecuación de este tipo. Algunas están inventadas por aquí. Aquí podríamos haber puesto casos integrales, satisfacen cosas muy similares. Y generalmente la linealidad de una ecuación se mira por inspección de manera muy directa, ¿no? Y además, este tipo de ecuaciones podemos verlo como un operador. Por ejemplo, en este caso, la ecuación de difusión, podríamos decir que tenemos nuestro operador, sea lineal o no, voy a decir que nuestro operador de transformación actuando sobre phi, donde igual a 0. La igualdad a 0 en realidad implica que te estés fijando básicamente lo que le llamas el kernel de la ecuación, pero podríamos definirlo tal vez diciendo que t es igual a la parcial con respecto al tiempo más k por la segunda derivada con respecto a x. Más bien sería un menos, ¿no? Entonces vamos a... sería menos k por la segunda derivada con respecto a x. Y entonces después decimos que al ponerlo con phi, lo que hacemos es actuar este operador. Entonces la lectura de esto siempre es que cuando actúe sobre phi, este se va a insertar aquí en la parte más a la derecha de los operadores diferenciales y ya. En caso de que no tengamos operador diferencial, lo que vamos a tener es que phi básicamente va a estar actuando como un múltiplo. Entonces en este caso, por ejemplo, aquí tenemos derivada con respecto... bueno, la notación aquí está un poquito más rebuscada porque básicamente aquí estamos dando la respuesta a nuestra pregunta, ¿no? Entonces vamos a... me interesa saber cuáles de estos son operadores lineales o no, en fin. Entonces pregúntenselo y ahí lo responden adecuadamente. Y por otro lado, la otra propiedad, ya por último, que mencionamos, es la propiedad de que necesitan números complejos. En realidad esta es la primera ecuación de la física, primera ecuación que aparece en la física, o teoría más bien, en que los complejos son realmente necesarios, que la describen de manera fundamental. Vamos a verlo eso sobre todo en la parte de la interpretación, que significa la función de onda. Entonces vamos a especificar necesarios, aquí súper subrayados. ¿En qué sentido?
tenemos que en la teoría de Maxwell, por ejemplo, siempre podíamos haber hecho, nada más como recordatorio de algunas cosas que ya conocemos, en la teoría de Maxwell podríamos haber hecho definir tal vez cierto vector del tipo E más IB y ver ciertas propiedades de transformación de las ecuaciones de Maxwell entre sí o reducirlas incluso a solo dos ecuaciones. Y podríamos darle cierto nombre a esto, ¿no? O vemos que en las soluciones, por ejemplo, tipo de ondas planas, siempre podemos, ejemplo, en ecuaciones en que sí pueden aparecer complejos, es en la teoría de Maxwell, ese es uno. Otra manera en que aparecen las ecuaciones de Maxwell es en las soluciones de onda que aparecen en el tipo E a la I omega t menos kx, por ejemplo, ¿no? Hablando de una dimensión. Sin embargo, la realidad es que ambas cosas, esto nada más tal vez te reduce el número de ecuaciones, tal vez puedas ver ciertas cosas de simetría. En este caso de abajo estás hablando de las soluciones específicas, pero esta siempre la puedes poner en términos de cosenos y de senos, o sea que en realidad los reales siguen siendo los usuales de alguna forma, es decir, nada más estamos codificando lo que conocemos que son valores reales, pero codificándolos en algo imaginario. De manera similar, en mecánica clásica, ustedes recordarán que existe algo, en algún momento pudieron hacer algo como esto, definir un x más y para poder solucionar ciertas ecuaciones que estén acopladas, por ejemplo. Un truquito que se usa en varios lugares. Pero esa propiedad, esto no es una propiedad de la teoría, sino simplemente es como un artificio para poder solucionar ecuaciones de manera más sencilla o más directa. Entonces, pero sigue siendo todo soluciones, descripción de la misma ecuación, todos siguen siendo números reales. En este caso, como vamos a ver, la ecuación de Schrödinger sí posee descripción en números complejos, y esto tiene que ver con el hecho de que aparece directamente aquí, esto de aquí, ¿no? Y también en la interpretación vamos a ver que es necesario realmente el uso de números complejos. ¿A qué nivel lo necesitamos? Decíamos que cosas muy básicas, nada más necesitamos tal vez recordar e incluso tal vez practicar, que no lo tenga tan hacia el tiro, pero es realmente sencillo. Generalmente un número complejo lo manejas en la forma tal vez A más IB. Recuerden que aquí puedes poner un eje en que están los reales, aquí puedes hablar de los imaginarios, pero básicamente puedes pensar que este es como la base que necesitas para ir aquí hacia arriba, de tal manera que si tienes cierto valor A y B para esta representación de Z, puedes identificarlo en un plano como el plano complejo. Esta idea no me acuerdo a cuándo se remonta, pero algo cercano a los 1600, y puedes hacer un dibujito en que representes esto tanto por su magnitud, que es la medida desde el 0 hasta aquí, que podemos llamar R, como lo que le llamamos su fase, que es θ en realidad, de tal forma que Z también puede tener esta representación, ¿verdad? Básicamente, como conocemos que E a la I θ es igual al coseno de θ más I veces seno de θ, esto también es algo que ya debemos saber desde hace varios años, por aquella relación de la expansión de Taylor del coseno de θ, por ejemplo, que es 1 menos θ cuadrada sobre 2 factorial, etcétera, de manera similar, más 4 θ a la cuarta sobre 4 factorial, y en este caso y seno estaría multiplicado por θ menos θ cúbica sobre 3 factorial más θ a la 5 sobre 5 factorial, etcétera, con signos alternantes. Y sabemos que en realidad esto, si reunimos adecuadamente, si nombramos x igual a i θ, entonces lo que estaríamos hablando de que esta es la representación de e a la x si tomamos términos pares o impares en esta expansión de Taylor de la misma exponencial. Entonces esto es algo necesario de sí recordar, lo vamos a estar utilizando en muchas ocasiones. Vamos a ver que esto también tiene cierta cosa ligeramente profunda en la misma cuántica, o
y en otros lugares, ¿no? También de manera similar lo que se define como el módulo de esta representación, obviamente las relaciones aquí son de que b sobre a es igual a la tangente de teta. Esto lo podemos ver desde este dibujito, así como que r cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Esto tiene que ver con el hecho también de que z, el módulo elevado al cuadrado, es simplemente z por su complejo conjugado, que es cambiar i por menos i. De manera que en esta representación eso sería a más ib por a menos ib, porque este es el conjugado de esta cantidad. El complejo conjugado, si hacen desarrollo, los i cuadrados va a dar en realidad un menos 1, que multiplicado por este signo menos va a dar un más, mientras que los términos cruzados se van a cancelar, entonces esto es a cuadrada más b cuadrada. Y por otro lado, si lo hacemos a nivel de la segunda representación que dijimos, tendríamos que z al cuadrado más bien sería r por e a la i teta, donde r es real, por r e a la menos i teta. Eso es cambiar i por menos i, de manera que se cancela la exponencial y esto da r cuadrada. Por lo tanto, tenemos esta relación que justo mencionamos. Entonces, en todo eso hay que cambiar, si no se recuerda algo, hay que irlo a revisar, lo vamos a estar utilizando de manera constante y bueno, esto creo que está bien por el día de hoy. Vamos a introducimos lo que es la ecuación de Schrödinger, vimos dos propiedades de que son realmente necesarios los números complejos y de que es una teoría lineal. Lo que la hace en cierto sentido comparado con la versión de Newton, que solo es lineal para fuerzas tipo fuerzas constantes, que son bastante irreales, o para fuerzas tipo de oscilador armónico o algo por el estilo, hasta ahí se limita. Claro, esa propiedad en el caso de Newton da, por ejemplo, la propiedad de linealidad está muy emparejada con el hecho de que osciladores armónicos o resortes idealizados, tal vez pegados, cumplan con esa propiedad. Lo que va a tener es que puedas, por ejemplo, cosas como modos normales, ¿no? Ciertas coordenadas en las que puedas ver que todas las cosas toman la misma frecuencia, tema de mecánica clásica puramente, pero solamente ahí se puede eso, precisamente por eso de la linealidad. Entonces, pero en general, en la teoría de mecánica clásica, en cualquier versión de las que pongas, sea en espacio-fase, que esa conexión nos va a interesar bastante, por cierto. Describir las cosas en espacio-fase va a permitirnos hacer un emparejamiento con la teoría de la mecánica cuántica en la interpretación del hamiltoniano, pero eso es tema para la próxima. Entonces, hasta luego.